Tenemos a otro de los grandes flagelos que azotan sin duda alguna a Venezuela. Y le estamos hablando de las megabandas criminales. La delincuencia organizada tiene la tendencia, ¿verdad?, de mutar, tiene la tendencia de cada día perfeccionar sus técnicas criminales para así obtener mayor beneficio de sus actividades, tener el suficiente poderío para enfrentarse a otras bandas criminales por disputas de territorio y tener el poderío, lo cual está sumamente comprobado, de enfrentarse al mismo gobierno. Dentro de las características de las megabandas podemos decir que son organizaciones sin ideología política. Su finalidad únicamente es cosechar grandes cantidades de dinero producto de las actividades delictivas que ellos generan. Son pandillas con un mínimo de 50 o 60 hombres, dentro de los cuales también existe una jerarquía, como el jefe de la banda, y de ahí para abajo el encargado, el de operaciones, los gariteros, que es un término también coloquial dentro de los malandros, que son los que se encargan de montar vigilancia en las zonas populares donde operan estas megabandas. Dentro de las características es que ellos controlan un determinado sector urbano o rural. Cuentan con armas de alto poder, incluyendo fusiles y granadas. Y tienen una estructura, que ya se lo había nombrado, tienen una estructura vertical con un mando, una cadena de mando muy bien estructurada. Dentro de los delitos que cometen, bueno, ellos cometen una pluralidad de delitos increíbles. Está el narcotráfico, está el sicariato, está el robo de vehículos, está el robo de vehículos de carga, está el secuestro y las diferentes modalidades del secuestro, como lo es el secuestro express o el paseo millonario, que ha ganado muchísimo auge en los últimos años en Venezuela. Sobre todo desde que en Venezuela hay una dolarización de facto y la gente pues está acostumbrada a cargar divisa norteamericana, o tienen que cargar divisa norteamericana porque todas las transacciones en Venezuela se hacen en divisa norteamericana ahora. Entonces las bandas criminales también cobran sus vacunas, sus extorsiones, los rescates por los vehículos que se roban en dólares también. Es decir, ellos también se dolarizaron. En cuanto al territorio donde ellos operan, pues la mayoría operan en la capital, en Caracas. Dentro de las zonas más conocidas en Caracas, donde operan megabandas que se han convertido, digamos entre comillas, un dolor de cabeza para las autoridades, un dolor de cabeza para los cuerpos policiales que realmente sí quieren hacer su trabajo y combatirlo frontalmente. Bueno, podemos mencionar que hace pocos días fue noticia, hace unos 2 meses atrás, está la Cota 905, está Petare y sus diferentes barriadas, y está la zona también del Valle. Pudiésemos decir que en el área metropolitana de Caracas son las zonas donde hay mayor presencia de megabandas criminales. El número de megabandas criminales. Para el año 2017 existían en Venezuela 19 megabandas criminales en todo el país. Esta cifra, estamos hablando de 2017, en estos últimos años esta cifra ha ido creciendo exponencialmente, porque si bien algunas han sido combatidas o exterminadas, ya lo había dicho antes, las bandas criminales tienen el poder de mutar y de reproducirse. Y lamentablemente, como abogado lo digo, al menos es mi apreciación, el crimen siempre tiene la particularidad o el poder de ir un paso más adelante que los cuerpos policiales. Tienen esa particularidad de ingeniar nuevos modus operandi para seguir en la escalada criminal que los constituye como megabandas criminales. Dentro de las características de las megabandas criminales también podemos encontrar, ellos cometen asesinatos atroces contra adversarios, contra personas que sean contrarios a ellos, de los mal llamados en el argot criminal como sapos. Son personas que son ejecutadas de
manera muy, muy, muy horrenda y sanguinaria, tal vez emulando la manera de cómo los carteles mexicanos matan a la gente. Esto sencillamente ha sido analizado y ellos como megabandas criminales lo que tratan de decir o de plantearle a sus adversarios o enemigos es: mira lo que te va a pasar si te metes con nosotros. Mira lo que te va a pasar si nos denuncias a las autoridades. Incluso han llegado tan allá que los asesinatos tan brutales y atroces que cometen, que vienen con mutilaciones de miembros y grandes descargas de ráfagas sobre las personas, muchas veces son filmados y subidos a las redes sociales como para ellos hacer gala, ¿verdad?, de su poderío y de lo que son capaces de hacer, obviamente. Una de las causas que le ha dado poder a estas megabandas dentro del territorio venezolano, sobre todo en el área metropolitana de Caracas, son lo que para mí representó particularmente una payasada del gobierno nacional, lo que ellos decretaron como las zonas de paz. Para los que no saben, las zonas de paz fueron tratados que se hicieron dentro de las bandas criminales con el gobierno nacional, donde ellos dijeron: oye, gobierno, mira lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a seguir matando policías, pero los policías no ingresan a nuestra zona. Entonces, por supuesto, eso a ellos les ha dado más poderío dentro de las zonas que ellos dominan, porque ellos imponen su propia ley. Ellos imponen su propia ley, así que también aquí podemos hablar de un microestado. Hablemos de la Cota 905, por ejemplo, y este señor que fue noticia, él y sus secuaces, que fue noticia hace unos meses atrás. Hablemos del Coqui. El Coqui, dentro de la Cota 905, supongamos, figuraba como el jefe de esa megabanda criminal. La Cota 905 fue declarada una llamada zona de paz. Entonces, para esa zona no ingresaba la policía. Ellos controlan la zona, incluso han llegado a establecer que dentro de las zonas que ellos dominan no pueden vivir funcionarios, ni siquiera policías, sino funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia. No puede vivir ningún tipo de funcionario. Eso para permitirles a ellos el libre desenvolvimiento de sus actividades. Por supuesto, dentro de esas barriadas sucede un fenómeno que es muy peligroso, que es que ellos cuentan con la complacencia de las comunidades y cuentan con el apoyo de las comunidades. ¿Por qué? Porque estos sujetos han logrado convertirse dentro de sus comunidades como especie de unos Robin Hood. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de los parámetros que establecen dentro de las barriadas o las zonas que ellos controlan, delincuentes de la misma zona no pueden cometer fechorías dentro de esa zona, no pueden robar a nadie dentro de esa zona, porque si no, son liquidados por ellos mismos. También se ha dado el caso de que ellos son la autoridad dentro de esa zona. Por supuesto, si alguien quiere montar un tráiler de hot dogs en una calle de la Cota 905, no es que esa persona le va a ir a pedir permiso a la alcaldía. No, esa persona va a ir y le va a pedir permiso al jefe de esta megabanda criminal. Y él va a decidir si esta persona puede montar su kiosco ahí. Muchas veces se ha dado el caso, y hay pruebas de ello, que estos sujetos son dadivosos también con la comunidad, y la comunidad pues les retribuye ese amor protegiéndolos. Ellos llegan y se roban, por lo menos cuando se roban gandolas cargadas de alimentos, las meten para esas barriadas, las paran en una plaza y reparten alimentos a toda la comunidad.
Se roban una gandola cargada de neumáticos y sucede lo mismo. Se roban una gandola cargada de baterías y sucede lo mismo. Entonces ellos muchas veces cuentan con el apoyo incondicional de las comunidades que ellos dominan. Y esto es un fenómeno peligroso porque se le hace mucho más difícil al Estado actuante, a los jefes de las policías actuantes, echarles guante a estos sujetos. Y acaba de suceder. Hicieron este operativo en la Cota 905 y ¿saben qué? El Vampi y el Coqui, que eran los jefes de esta megabanda, pues se fumaron por arte de magia. Y estoy casi seguro de que ellos contaron con apoyo de personas de la comunidad que los ayudó a escapar. Entonces, ojo con esto. En el puesto número 2 tenemos otra empresa criminal verdaderamente peligrosa y que ha nacido, ha crecido y se ha reproducido en este gobierno. El gobierno que inició Hugo Rafael Chávez Frías y que todavía continúa este señor Nicolás Maduro. Estamos hablando de los colectivos armados y violentos. En términos generales, los colectivos armados y violentos son los encargados de hacer el trabajo sucio del gobierno. Asimismo, y claro como se los estoy diciendo, la creación de grupos paramilitares o parapoliciales para hacer el trabajo sucio de una dictadura o gobierno autoritario contra la población civil que lo adversa es algo que se ha repetido en la historia latinoamericana y mundial a través de los años. Otros casos de estos grupos paramilitares y violentos o grupos armados y violentos fue cuando estaba Rafael Noriega en Panamá. Habían grupos de choque que eran financiados por el gobierno para sembrar el terror y hacer el trabajo sucio que el gobierno no podía hacer. Esto también pasó en Alemania cuando Hitler. En Venezuela existen grupos armados que actúan bajo la complacencia del gobierno y se remontaron o aparecieron a inicios del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, los cuales por el mismo gobierno son llamados grupos que garantizan la tranquilidad o la estabilidad de la patria, de la soberanía y de toda esta serie de calificativos que le da este gobierno a su gestión de gobierno. Ellos principalmente se iniciaron en 23 de enero, incluso tuvieron inicios muchísimo antes, los colectivos del gobierno de Chávez, y se iniciaron en el 23 de enero, pero tomaron fuerza con este gobierno y luego se fueron ramificando a otros estados del país. Dentro de las distintas fechorías que estos sujetos cometen es agredir a personas, por supuesto que son adversarias al gobierno o que tienen una ideología o un modo distinto de pensar a la gente que apoya a este gobierno, cometer robos, fechorías en el cumplimiento de sus deberes, incluso a cometer asesinatos. Estos son grupos que el gobierno los dota de transporte, motocicletas o vehículos. Son grupos que el gobierno los dota de armamento de guerra, armas de alto calibre, armas cortas. Cuando ellos actúan en manadas. Por lo general andan encapuchados y andan en vehículos y motocicletas que no tienen ningún tipo de matrícula. Vuelvo y repito, ellos son los que hacen el trabajo sucio del gobierno. No es para nada una casualidad que ellos aparecen, es cuando hay manifestaciones en contra del gobierno nacional. Ellos aparecen en época de elecciones y tienen una manera muy particular e intimidatoria de actuar contra los adversarios. ¿Por qué son enviados y financiados por el gobierno? Porque así el gobierno venezolano, y lo han dicho en miles de oportunidades, que ellos no
no han cometido violaciones de derechos humanos. Obviamente no va a haber algún personaje reconocido del gobierno cometiendo violaciones de derechos humanos en las manifestaciones. Por lo menos estos sujetos hicieron un acto de gala en las manifestaciones del 2018, donde hirieron a mucha gente, donde golpearon a mucha gente, donde entraban a urbanizaciones, rompían vidrios de vehículos, les extraían las baterías, los reproductores, saquearon negocios de personas que ellos sabían que eran personas contrarias al gobierno. Entonces ellos hacen el trabajo mandado por el gobierno y así el gobierno venezolano no se ve envuelto en violaciones de derechos humanos. Estos sujetos son de alta peligrosidad, muchos de ellos son disidentes guerrilleros que datan de muchísimos años atrás y han logrado, ¿verdad?, formar y cada día fortalecer más estos grupos bolivarianos o colectivos del terror, se les dice. Para mí son bandas de delincuentes, inclusive más peligrosas que las megabandas criminales, porque ellos actúan con total impunidad. Ellos actúan delante de la mirada tal vez impávida, porque están matados de manos, o tal vez bajo la mirada complaciente de las autoridades en las manifestaciones. Jamás son imputados y cuando son imputados, pues automáticamente salen en libertad, porque son personas que están al servicio del gobierno y trabajan para el gobierno. Ellos dentro de sus zonas también tienen un microestado donde tienen una jerarquía claramente definida y donde ellos son los que imponen su propia ley. Tal es el caso de 23 de enero, y un saludo a algunos amigos que tengo en 23 de enero en Caracas. Ellos son los que imponen la ley. Incluso la distribución de alimentos en las zonas que ellos dominan, ellos son los que distribuyen y ponen los precios. Incluso productos que están desaparecidos o estaban, cuando había el tema de la escasez, desaparecidos de los anaqueles, de los automercados, pues entonces estaban en manos de los colectivos y ellos los distribuían y los redistribuían bajo una figura muy conocida en Venezuela coloquialmente y que para mí es una palabra horrenda y absurda, como los bachaqueros. Ellos son los que se encargaban de este tema dentro de sus comunidades y recibían grandes cargamentos de alimentos que no se conseguían en otros lados, lo que nos hace suponer de que parte del pago por las actividades o el trabajo sucio que ellos les hacen al gobierno nacional es el pago también con grandes cargamentos de comida, donde obviamente ellos le sacan un lucro. Cuando estamos hablando de gandolas y gandolas de alimentos, pues estamos hablando de cantidades considerables de dinero, que es repartidas entre ellos según el grado de jerarquía que tengan. Entonces sí, son un grupo realmente peligroso, realmente violento, y para mí es de los más despreciables que hay realmente, porque son amparados por el gobierno nacional. Y en el puesto número 1, lo cual para mí representa la raíz de todo, lo cual para mí representa donde parte todo el problema. Estamos hablando de el holding de la corrupción. El holding de la corrupción en Venezuela está constituido por integrantes del sector público, banca privada, bufetes de abogados, personas del gobierno, entidades financieras que operan dentro y fuera de Venezuela. En los últimos años, en los últimos 20 años, Venezuela realmente ha sido desangrada por temas de corrupción. El desfalco que ha habido en Venezuela en este gobierno es un desfalco que realmente no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Venezuela ha sido totalmente saqueada a manos de personas que controlan el Estado.
a manos de personas que le dan concesiones a empresas para el lavado de dinero, la legitimación de capitales, que son delitos que están tipificados dentro de la normativa penal venezolana. Si bien el lavado de dinero no es un delito violento o no representa un delito violento como los otros que hemos nombrado, sí es un delito ciertamente despreciable, porque a través del lavado de activos, de la legitimación de capitales, también se financian actividades ilícitas, se financian actividades criminales. Y obviamente este grupo de criminales de cuello blanco pertenecen, para mí, a la empresa criminal más poderosa que hay en Venezuela. ¿Por qué es la más poderosa? Porque son los que tienen la mayor jerarquía y son los que han permitido que todas estas otras empresas criminales que operan en el país y que les he nombrado anteriormente operen. Si hubiese realmente una buena gestión de Estado, obviamente la mitad de estas empresas criminales que le he nombrado, más de la mitad, no existieran. Pero, digamos en términos coloquiales, son caimanes del mismo charco. Ellos hacen negocio, obtienen su lucro y le siguen dando concesiones a los pseudo sindicatos, a las megabandas criminales, a la fuerza, a la FARC, que operen en territorio venezolano y obtienen grandes beneficios. Este holding de la corrupción ha sido tan rampante en Venezuela y tan peligroso que ha permitido que la corrupción llegue incluso a los estratos más bajos o a los renglones más bajos del Poder Judicial. La corrupción en Venezuela ha permitido, ¿verdad?, de que las policías se conviertan en policías corruptas, de que agarren a un delincuente cometiendo un delito, lo agarren en flagrancia y por una suma de dinero lo dejen en libertad. Esta corrupción ha logrado, ¿verdad?, corroer los entes judiciales, ha logrado corroer las fiscalías, ha logrado corroer a los jueces, lo que ha sido verdaderamente demostrado, porque un sujeto que ha sido imputado y está siguiendo un proceso judicial, y lo cual, según el expediente o la causa, lo hace perfectamente culpable del delito que se le está imputando, sale en libertad. ¿Y a qué se le llama esto, amigos? Esto es corrupción. Y podemos decir que la corrupción en Venezuela está a todos los niveles. Tú llegas a una institución pública solicitando un servicio, solicitando un documento, solicitando una apostilla, solicitando un pasaporte. Y si te quieres evitar el trámite burocrático y extenso que existe en Venezuela para hacer cualquier trámite, siempre va a salir un funcionario corrupto y te va a decir: ¿sabes qué? Vale, por tanto, yo te entrego el pasaporte en una semana. Te va a decir: ¿sabes qué? Dame tanto para que el alguacil pueda salir a llevar la citación o a llevar la notificación. ¿Sabes qué? No hay vehículos para trasladar desde el penal al imputado para que se celebre la audiencia, pero si pagas, habilitamos una unidad para que se siga el proceso. Y así cualquier cantidad de cosas. Es un problema realmente. No vamos a decir que antes los gobiernos de la Cuarta República no existía la corrupción, pero en estos 20 años, vuelvo y repito, el tema de la corrupción en Venezuela ha sido un tema sin precedentes, con una escalada tan bárbara que creo que las cantidades que se les ha desfalcado al país
por temas de corrupción no caben en una calculadora normal. Está el tema de Cadivi, está la asignación de divisas a empresas de maletín, está cuando se descubrieron los paraísos fiscales en Panamá y en otros países, está la incautación por el gobierno de Estados Unidos y la DEA de grandísimas cantidades millonarias de dólares a funcionarios del gobierno en otros países, en bancos de Suiza. Y todo eso, ¿a qué obedece? Si yo como Estado no doy el ejemplo, si yo como Estado no llevo una buena gestión, si yo como Estado y como buen padre de familia que debo ser, no hago las cosas bien, pues obviamente no estoy dando el ejemplo. Y si no hago lo posible para erradicar todos estos flagelos que destrozan a Venezuela por sus 4 puntos cardinales, Venezuela lamentablemente pasará mucho tiempo para que todo esto desaparezca. No es solo cuestión de que el gobierno salga, porque cuando el gobierno salga el problema va a persistir. El problema es si llegase a salir el gobierno, es del otro gobierno de aplicar verdaderas, o sea, depuraciones en el poder judicial, depuraciones en el poder electoral, depuraciones en las Fuerzas Armadas Nacionales que actualmente están totalmente contaminadas, porque si no, no se permitiera todo esto que está pasando en las fronteras. Entonces, ni siquiera es un tema, ni siquiera hago un llamado al gobierno, porque ellos simplemente pues, tienen el poder y hacen todo a sus anchas y a su antojo. Pero sí le hago un llamado a la ciudadanía para que el día de que las cosas empiecen a cambiar, pongan su grano de arena para que Venezuela vuelva a ser un gran país como antes, para que Venezuela no sea dominada por mafias que empiezan en el gobierno y terminan en las barriadas, en las bandas de criminales. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi contenido. Les quiero dar un agradecimiento a las personas que se han suscrito al canal. Y espero que este contenido sea de su agrado, que sigan suscribiéndose. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Suscríbanse, denle me gusta, me pueden buscar por mis otras redes sociales, en Facebook me pueden conseguir como Pildain Molina, en Instagram me pueden conseguir como Criminal Expediente, y también estoy utilizando las plataformas con videos cortos como TikTok y Kwai. Nos vemos en el próximo episodio y este fue otro capítulo de Expediente Criminal.